¿Alguna vez has descubierto que tu vida entera era una mentira? Yo sí. Una carta que llegó después del funeral de mi suegra reveló un secreto que llevaba 25 años enterrado. Mi nombre es Isabela Moreno, tengo 45 años, y esta es la historia de cómo la muerte de una mujer que odiaba me mostró que mi matrimonio perfecto era la farsa más cruel que he vivido jamás. Pero para entender el impacto de esa carta, primero debes conocer la relación que tenía con Esperanza Vázquez, mi suegra. Una mujer que desde el primer día que pisé su casa me hizo sentir como una intrusa en la vida de su hijo. La primera vez que Fernando me llevó a conocer a su madre, yo tenía 21 años. Era estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ambiciosa, decidida, llena de sueños sobre el futuro que quería construir. Fernando tenía 25, trabajaba ya como ingeniero civil y parecía el hombre perfecto, guapo, educado, con un futuro prometedor por delante. «Mamá va a adorarte», me había dicho en el coche, apretándome la mano mientras conducía hacia el elegante barrio de Salamanca donde vivía Esperanza. «Eres exactamente el tipo de mujer que siempre soñó para mí». Qué equivocado estaba. Esperanza Vázquez me recibió en la puerta de su imponente casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de 60 años, elegante, con ese porte aristocrático que te hace sentir pequeña sin decir una palabra. Viuda desde hacía 10 años, había criado sola a Fernando después de que su esposo muriera en un accidente de tráfico. «Así que tú eres Isabela», me dijo, examinándome de arriba a abajo como si fuera un objeto en una subasta. «Fernando me ha hablado mucho de ti». Durante la cena, cada palabra que salía de su boca era una prueba. ¿De qué familia venía? ¿A qué se dedicaban mis padres? ¿Cuáles eran mis planes profesionales? ¿Pensaba seguir estudiando después del matrimonio o me conformaría con ser ama de casa? Mis padres eran maestros de escuela pública en un barrio humilde de Madrid, honorables, trabajadores, pero sin el estatus social que Esperanza consideraba apropiado para la nuera del único heredero de la fortuna Vázquez. «Qué interesante», murmuró cuando le conté que quería ser abogada especializada en derechos humanos. «Supongo que hay gente para todo en este mundo». Fernando no se dio cuenta de las puñaladas sutiles, de las sonrisas envenenadas, de la manera en que su madre me hacía sentir como si jamás fuera suficiente para su hijo. O si se dio cuenta, decidió ignorarlo. Pero yo sí lo noté. Durante los 2 años de noviazgo, cada visita a casa de Esperanza era un campo de batalla silencioso. Ella criticaba mi ropa, mi manera de hablar, mis ambiciones profesionales, mi familia. Siempre con esa elegancia fría que te deja sin argumentos porque técnicamente no estás siendo grosera. «Isabela, querida, ¿no crees que ese vestido es un poco atrevido para una cena familiar?», me decía mientras Fernando estaba en la cocina. «Espero que cuando te cases con Fernando puedas dedicarle más tiempo. Los hombres necesitan una mujer que los atienda, no una que esté siempre corriendo de un lado a otro con libros». «Tu madre parece muy tradicional», le comentaba a Fernando después de cada visita. «Es de otra generación, amor, pero te adora, solo que no sabe cómo demostrarlo». Mentira. Esperanza sabía exactamente cómo demostrar lo que sentía, y lo que sentía por mí no era amor precisamente. Cuando Fernando me pidió matrimonio, lo hizo de la manera más romántica posible. Era diciembre, habíamos ido a ver las luces navideñas en la Gran Vía, y de repente se arrodilló en medio de la Puerta del Sol con un anillo que debía haber costado más que el salario anual de mi padre. «Isabela Moreno, eres el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?». El anillo era perfecto. La propuesta era perfecta. Fernando era perfecto. Dije que sí entre lágrimas de felicidad, rodeada de turistas que aplaudían y grababan el momento con sus teléfonos. Pero cuando llamé a Esperanza para darle la noticia, su reacción fue educadamente glacial. «Qué maravilloso, querida. Supongo que tendremos mucho que planear».
la planificación de la boda se convirtió en una guerra de nervios. Esperanza quería una ceremonia elegante en una iglesia histórica, con 500 invitados, orquesta sinfónica y un banquete en el hotel más exclusivo de Madrid. Yo quería algo más íntimo, familiar, centrado en el amor en lugar de la ostentación. Fernando, cariño, le decía Esperanza delante de mí, tú solo te casas una vez. Esta boda debe reflejar el estatus de nuestra familia. Como Esperanza pagaba la mayoría de los gastos, sus deseos se convirtieron en órdenes. Tuve la boda de sus sueños, no de los míos, pero lo que más me dolió fue el discurso que dio el día de la boda. Habló durante 10 minutos sobre lo orgullosa que estaba de Fernando, lo brillante que era, lo mucho que había logrado. Sobre mí, dijo exactamente esto. Y esperamos que Isabella sepa apreciar el tesoro que ha encontrado. No mencionó mis logros académicos, mis planes profesionales, ni una sola cosa que me hiciera especial por mí misma. Yo era simplemente la afortunada que había encontrado a su hijo. Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla extraña de felicidad doméstica y tensión familiar. Fernando y yo éramos felices cuando estábamos solos. Teníamos proyectos, sueños, complicidad. Pero cada domingo, cuando íbamos a almorzar a casa de Esperanza, yo me convertía en una versión disminuida de mí misma. Isabela, ¿todavía sigues con esa idea de trabajar en el bufete de derechos humanos? Me preguntaba. Espero que cuando tengas hijos reconsideres tus prioridades. Hijos. Ese era otro campo de batalla. Esperanza quería nietos inmediatamente. Fernando y yo queríamos esperar unos años, establecernos profesionalmente, disfrutar de ser pareja antes de ser padres. Pero la presión era constante. A tu edad, Isabela, no conviene esperar mucho, me advertía. Los Vázquez siempre hemos sido una familia prolífica. Cuando finalmente quedé embarazada, a los 26 años, pensé que eso mejoraría nuestra relación. Por fin iba a darle el nieto que tanto deseaba. Error. Durante el embarazo, Esperanza se convirtió en una presencia asfixiante. Opinaba sobre todo, lo que debía comer, cómo debía vestirme, qué nombres eran apropiados, qué tipo de educación recibiría el bebé. Cuando nació Diego, mi hijo, prácticamente me lo arrebató de los brazos. Los bebés necesitan una rutina muy estricta, me decía, cargando a Diego como si yo fuera una incompetente. Déjamelo a mí, que tengo experiencia. Durante los primeros meses de maternidad me sentí como una extraña en mi propia familia. Esperanza sabía más que yo sobre los horarios de mi hijo, sobre lo que necesitaba, sobre cómo consolarlo. Fernando parecía más cómodo siguiendo los consejos de su madre que los míos. Mamá crió a un hijo exitoso, me decía cuando yo protestaba. ¿Sabe lo que hace? 3 años después nació Emma, mi hija. Con ella, Esperanza repitió el mismo patrón. Tomar control, establecer reglas, convertirse en la autoridad principal mientras yo me sentía como una visitante en la vida de mis propios hijos. Pero había algo más, algo que nunca pude explicar completamente. A veces, cuando Esperanza no se daba cuenta de que la estaba observando, la pillaba mirándome con una expresión extraña. No era solo desaprobación, era algo más profundo, más personal, como si mi existencia misma fuera una ofensa que tenía que soportar. ¿Por qué tu madre me odia tanto?, le preguntaba a Fernando a veces. No te odia, Isabella, simplemente es muy protectora conmigo, es natural en las madres. Pero yo sabía que no era protección maternal normal, era algo más oscuro, más específico. Los años pasaron. Construí una carrera exitosa como abogada. A pesar de la constante resistencia de Esperanza, Fernando prosperó en su empresa de ingeniería. Diego y Emma crecieron como niños inteligentes y cariñosos, aunque siempre con la influencia omnipresente de su abuela. En todos esos años, 23 exactamente, jamás logré que Esperanza me tratara como parte real de la familia. Siempre fui la outsider, la que había llegado a alterar el equilibrio perfecto
entre madre e hijo, hasta el día en que murió. Esperanza Vázquez falleció un martes por la mañana de marzo, a los 85 años, un infarto masivo mientras dormía. Rápido, sin sufrimiento, como ella habría querido. Fernando estaba destrozado. A pesar de todos sus defectos, había amado profundamente a su madre. La veía como la mujer más fuerte que conocía, la que lo había criado sola, la que siempre había estado ahí para él. Yo sentí alivio y me odié a mí misma por sentirlo. Durante el funeral, mientras escuchaba a amigos y familiares hablar sobre la maravillosa Esperanza, sobre su generosidad, su elegancia, su devoción maternal, no pude evitar pensar que conocían a una mujer muy diferente de la que yo había experimentado durante 25 años. Pero el momento que cambió todo llegó una semana después del entierro, cuando el abogado de Esperanza nos citó para la lectura del testamento. El bufete de abogados estaba en el distrito de Salamanca, tan elegante y conservador como Esperanza habría aprobado. Fernando, Diego, Emma y yo nos sentamos en sillas de cuero mientras el abogado, un hombre mayor de pelo blanco y modales ceremoniales, abría el testamento de mi suegra. La mayoría del contenido era predecible. La casa familiar para Fernando, cuentas bancarias considerables para los nietos, joyas de familia, inversiones, propiedades. Una fortuna que yo nunca había conocido completamente. Pero entonces el abogado carraspeó incómodo. «Hay una cláusula especial», dijo, mirándome directamente. «La señora Vázquez dejó una carta personal para la señora Isabela Moreno, con instrucciones específicas de que sea leída en privado después de esta reunión». Fernando me miró sorprendido. Los niños intercambiaron miradas curiosas. «¿Una carta para mí?», murmuré. «¿Estás seguro?» «Completamente. De hecho, la señora Vázquez me confió esta carta hace 5 años con instrucciones muy claras. Solo debía entregársela después de su muerte, y usted debía leerla a solas». Media hora después, cuando terminó la lectura del testamento y los demás se habían marchado, me quedé sola en la oficina del abogado con un sobre blanco en las manos. Mi nombre estaba escrito en la elegante caligrafía de Esperanza. «Tómese todo el tiempo que necesite», me dijo el abogado, saliendo del despacho y cerrando la puerta tras él. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había 3 páginas escritas a mano en el papel personal de Esperanza, con su membrete familiar. Comencé a leer. «Querida Isabela, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente he muerto y ya no puedo seguir cargando con este secreto que me ha atormentado durante 25 años. Siempre supiste que no me agradabas. Lo que nunca supiste es por qué. No te odiaba por tu clase social, aunque eso también me molestaba. No te odiaba por tus ambiciones profesionales, aunque preferí que fueras ama de casa. No te odiaba porque no fueras suficientemente buena para Fernando, aunque siempre creí que él merecía mejor. Te odiaba porque eras la viva imagen de la mujer que me robó a mi esposo». Me detuve, releyendo la última línea. La mujer que le robó a su esposo. Pero el esposo de Esperanza había muerto en un accidente de tráfico cuando Fernando tenía 15 años. ¿De qué estaba hablando? Continué leyendo. «Mi querida Isabela inocente, mi esposo no murió en un accidente de tráfico como todos creen. Esa fue la versión que construí para proteger a Fernando de la vergüenza. La verdad es que Eduardo me abandonó por una mujer 20 años menor que él. Una abogada joven, ambiciosa, con el cabello castaño rizado exactamente como el tuyo, con los ojos verdes como los tuyos, con esa misma manera de inclinar la cabeza cuando piensa que tienes cuando estás concentrada. Se llamaba Gabriela Moreno». El mundo se detuvo. Gabriela Moreno. Moreno era mi apellido, pero mi madre se llamaba Carmen, no Gabriela. ¿De qué estaba hablando Esperanza? Eduardo y Gabriela tuvieron una aventura durante 2 años. Ella era socia junior en un bufete de abogados prestigioso. Él era ingeniero civil exitoso.
se conocieron en una reunión de negocios y se enamoraron perdidamente. Cuando descubrí la aventura, Eduardo me pidió el divorcio. Quería casarse con ella, comenzar una nueva vida. Pero Gabriela estaba embarazada de otro hombre, un maestro de escuela llamado Roberto Moreno, con quien había tenido una relación paralela. Eduardo estaba dispuesto a criar al hijo de otro hombre por estar con Gabriela. Eso es lo mucho que la amaba, más de lo que jamás me había amado a mí. Pero el destino tenía otros planes. Eduardo murió realmente en un accidente de tráfico, pero no como todos creen. Estaba conduciendo hacia el apartamento de Gabriela para pedirle que huyera con él cuando perdió el control del coche en una curva. Iba a más de 120 kilómetros por hora, desesperado por llegar a ella. Murió con su nombre en los labios y una carta de amor en el asiento del pasajero. Cuando llegaste a nuestras vidas 25 años después, no podía creer la crueldad del destino. Eras idéntica a Gabriela, misma profesión, misma ambición, mismo aspecto físico, mismo apellido. Incluso la misma manera de hablar de tus ideales, con esa pasión que encandila a los hombres. Era como si el fantasma de la mujer que destruyó mi matrimonio hubiera regresado para robarme también a mi hijo. Durante todos estos años, cada vez que te miraba, veía a la mujer por quien mi esposo me abandonó. Cada vez que Fernando te defendía, recordaba cómo Eduardo me había desechado por una versión más joven y exitosa de mí misma. Te odié con una intensidad que me sorprendió a mí misma. Pero también me odiaba por odiarte, porque sabía que tú no tenías culpa de parecerte a Gabriela. Eras inocente de los pecados de una mujer que probablemente ni conociste. Pero hay algo más que necesitas saber, Isabella, algo que descubrí hace 5 años investigando el pasado. Gabriela Moreno se casó con Roberto Moreno 3 meses después de la muerte de Eduardo. Su hija nació 6 meses después del matrimonio, una niña que se llamó Isabella. Querida Isabella, tú eres la hija de Gabriela Moreno. La carta se me cayó de las manos. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de leer. ¿Mi madre era Gabriela? ¿La mujer por quien el padre de Fernando había abandonado a su familia? ¿Yo era la hija de la amante de mi suegro? Con manos temblorosas recogí la carta y continué leyendo. Sé que esto debe ser un shock terrible para ti. Probablemente tu madre nunca te contó sobre Eduardo. Probablemente ni siquiera sabe que te casaste con su hijo. Pero yo sí lo sabía. Desde el momento en que Fernando me dijo tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, supe quién eras. Investigué, confirmé mis sospechas y viví durante 25 años con la ironía más cruel imaginable. La hija de la mujer que destruyó mi matrimonio se había casado con mi hijo. Durante todos estos años traté de separarlos de maneras sutiles. Esperaba que te cansaras de mi hostilidad y abandonaras a Fernando. Esperaba que él se diera cuenta de que merecía a alguien que su madre pudiera amar. Pero ustedes resistieron. Construyeron un matrimonio fuerte a pesar de mi sabotaje constante. Tuvieron hijos hermosos. Crearon una familia que, debo admitir a regañadientes, es sólida y llena de amor. Y lentamente, muy lentamente, comencé a darme cuenta de algo terrible. Tú no eras Gabriela. Eras su hija, sí, pero eras una persona completamente diferente. Gabriela era seductora, manipuladora, calculadora. Sabía exactamente cómo envolver a los hombres con su encanto. Eduardo la describía como una mujer que podía conseguir cualquier cosa que quisiera con una sonrisa. Tú, Isabella, eres lo opuesto. Eres directa, honesta, trabajadora. No usas tu belleza como arma. No manipulas a Fernando. Lo amas genuinamente. Has sido una esposa fiel, una madre dedicada, una mujer íntegra. Durante los últimos 5 años de mi vida, he estado observándote con ojos nuevos y me he dado cuenta de que he odiado a la mujer equivocada durante 1/4 de siglo. No eres responsable de los pecados de tu madre.
No eres la reencarnación de Gabriela. Eres Isabella, y mereces ser juzgada por tus propias acciones, no por las de una mujer que murió hace 20 años. Sí, Isabella, tu madre está muerta. Gabriela Moreno murió de cáncer cuando tenías 12 años. Tu padre, Roberto, te lo ocultó para protegerte del dolor, pero los registros médicos no mienten. La mujer que criaste como tu madre, Carmen, es en realidad la hermana de Gabriela, que te adoptó después de la muerte de tus padres. Roberto también murió 2 años después que Gabriela, y Carmen decidió contarte que era tu madre biológica para darte estabilidad emocional. Isabella, toda tu vida ha sido construida sobre mentiras piadosas destinadas a protegerte del dolor. Pero yo añadí mi propia mentira maliciosa y por eso te debo esta confesión póstuma. He sido injusta contigo durante 25 años. He saboteado tu felicidad, he tratado de destruir tu matrimonio, he sido cruel contigo por pecados que nunca cometiste. Si hay algo después de la muerte, probablemente me esté pudriendo en el infierno por lo que te he hecho. Pero antes de morir, quiero que sepas la verdad completa. Quiero que entiendas por qué te traté como lo hice. Y quiero que sepas que, a pesar de todo mi odio irracional, reconozco que eres una mujer extraordinaria que merece toda la felicidad del mundo. Fernando te ama, verdaderamente. Tus hijos te adoran. Has construido una vida hermosa a pesar de todos mis obstáculos. No le cuentes esto a Fernando a menos que sientas que es absolutamente necesario. Él amaba la memoria idealizada de su padre. No necesitas saber que Eduardo me abandonó por otra mujer, pero si algún día decides contárselo, dile también que al final de mi vida entendí que había elegido a la mujer correcta, que a pesar de todo mi veneno, tú demostraste ser la nuera que cualquier madre habría estado orgullosa de tener. Te pido perdón, Isabella. Sé que estas palabras llegan demasiado tarde y que no pueden borrar décadas de crueldad, pero son sinceras. Vive tu vida plenamente, ama a tu familia sin cargar con mi rencor, y si alguna vez puedes encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar a una anciana amargada, hazlo por tu propia paz, no por mí. Con arrepentimiento y respeto tardío, Esperanza Vázquez P.D. En el cajón superior derecho de mi escritorio hay una caja de madera con fotografías y cartas de tu madre real. Pensé que quizás querrías conocerla a través de sus propias palabras. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. Todo mi mundo, toda mi historia personal, toda la realidad que había conocido durante 45 años se había desmoronado en 3 páginas escritas a mano. Carmen no era mi madre. Mis padres habían muerto cuando era niña. Mi madre biológica había tenido una aventura con el padre de mi esposo. La hostilidad de Esperanza hacia mí tenía raíces que yo jamás habría podido imaginar. Me senté allí, en la oficina del abogado, procesando la información durante 1 hora completa. Cuando finalmente salí, Fernando me estaba esperando en el coche. ¿Cómo fue?, me preguntó. ¿Qué decía la carta? Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro familiar. Mi esposo durante 23 años, el padre de mis hijos, el hombre que me había amado fielmente a pesar de la guerra silenciosa entre su madre y yo. ¿Cómo le explicaba que éramos conectados por una tragedia que ninguno de nosotros conocía? ¿Cómo le decía que su padre había muerto huyendo hacia los brazos de mi madre? ¿Cómo procesábamos juntos el hecho de que nuestro amor había nacido del odio y los secretos? Era una disculpa, le dije finalmente. Tu madre me pidió perdón por haber sido tan fría conmigo todos estos años. No era mentira, solo era una fracción de la verdad. Me alegro, dijo Fernando, tomándome de la mano. Siempre supe que en el fondo te apreciaba, solo que no sabía cómo demostrarlo. Durante las siguientes semanas no pude concentrarme en nada más. La carta de Esperanza había abierto demasiadas preguntas sin respuesta. Necesitaba saber más sobre Gabriela, sobre mis padres reales,
sobre la historia que había marcado mi vida sin que yo lo supiera. Una tarde, mientras Fernando estaba en el trabajo y los niños en la universidad, conduje hasta la casa familiar de Esperanza. Fernando me había dado las llaves para que pudiera recoger algunos objetos personales que había mencionado en su testamento. Fui directamente al estudio de Esperanza, un elegante despacho con vista al jardín donde ella solía sentarse por las tardes a leer y hacer sus llamadas telefónicas. El escritorio de caoba dominaba la habitación, imponente y ordenado como su antigua dueña. Abrí el cajón superior derecho con manos temblorosas. Allí estaba, una caja de madera pulida con incrustaciones de nácar, del tamaño de una caja de zapatos. La abrí. Adentro había fotografías, cartas, documentos oficiales, incluso algunos objetos personales, todo relacionado con Gabriela Moreno, mi madre biológica. Las fotografías me quitaron el aliento. Esperanza tenía razón. Yo era idéntica a Gabriela, misma estructura ósea, mismo color de cabello, mismos ojos verdes, misma sonrisa. Era como mirar versiones de mí misma en diferentes épocas. Había fotos de Gabriela sola, fotos con Eduardo, el padre de Fernando, incluso algunas fotos de ella embarazada. En una de ellas, Eduardo tenía la mano sobre su vientre abultado y ambos sonreían con una felicidad radiante. Las cartas eran aún más impactantes. Cartas de amor entre Eduardo y Gabriela que mostraban una pasión profunda, genuina. No era solo una aventura superficial. Si se amaban realmente, desesperadamente. Mi querida Gabriela, decía una carta fechada 2 semanas antes del accidente, no puedo seguir viviendo esta doble vida. Mañana le diré a Esperanza que quiero el divorcio. Sé que será difícil, pero no puedo fingir más que mi corazón no te pertenece completamente. Tú y el bebé son mi futuro. Había también documentos oficiales, el certificado de defunción de Gabriela, el de Roberto Moreno, los papeles de adopción firmados por Carmen Moreno, incluso mi certificado de nacimiento original donde aparecían Gabriela y Roberto como mis padres biológicos. Pero lo que más me impactó fue un diario. Un pequeño cuaderno de cuero donde Gabriela había escrito durante los últimos meses de su relación con Eduardo. 15 de marzo. Eduardo me propuso que huyéramos juntos a Argentina. Dice que allí podemos empezar una nueva vida, lejos del escándalo, lejos del dolor que causaremos. Pero, ¿cómo puedo abandonar a Roberto? Es un buen hombre que no merece que lo traicionen. ¿Y qué tipo de madre sería si arrastró a mi hija por mis errores? 22 de marzo. Le dije a Eduardo que necesito tiempo para pensar. Se puso furioso, dijo que no podía seguir esperando, que Esperanza sospecha algo. Tiene razón, pero ¿cómo tomas una decisión que destruirá 3 vidas para salvar una? 28 de marzo. Eduardo está desesperado. Dice que va a venir esta noche, que no puede esperar más, que me ama demasiado para seguir con esta farsa. Roberto está trabajando tarde en la escuela. No sé qué voy a hacer cuando Eduardo llegue. Mi corazón ya no me pertenece, pero mi conciencia no me deja en paz. La última entrada estaba fechada el 29 de marzo, el día del accidente. Eduardo no llegó anoche. Roberto dice que hubo un accidente terrible en la autopista. Un ingeniero que conocía del trabajo. Se llamaba Eduardo Vázquez. Tenía familia. No puedo dejar de llorar. No puedo dejar de pensar que murió viniendo hacia mí, que murió por nuestro amor prohibido. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Mi madre había amado al padre de Fernando tan profundamente como nosotros nos amábamos ahora. Pero su amor había terminado en tragedia, mientras que el nuestro había florecido a pesar de todos los obstáculos. Durante los siguientes meses guardé el secreto como un peso terrible en mi pecho. Cada vez que miraba a Fernando, pensaba en su padre corriendo hacia mi madre. Cada vez que visitábamos la tumba de Esperanza,
pensaba en los 25 años de odio infundado que había cargado por mi culpa. Pero también comencé a entender cosas que nunca habían tenido sentido. ¿Por qué Carmen siempre se ponía nerviosa cuando hablaba de mis padres biológicos? ¿Por qué no teníamos fotografías familiares de cuando yo era muy pequeña? ¿Por qué ciertos rasgos míos no se parecían a ninguno de los dos? La decisión de contarle la verdad a Fernando vino una noche de noviembre, 8 meses después de haber leído la carta de esperanza. Estábamos en la cama, leyendo antes de dormir, cuando él me dijo algo que me heló la sangre. «He estado pensando en vender la casa de mamá», murmuró, cerrando su libro. «Es demasiado grande para mantenerla vacía, y los impuestos son enormes». «¿Estás seguro?», le pregunté. «Era la casa de tu familia». «Esa casa tiene demasiados recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. Creo que es hora de dejarla ir». «¿Recuerdos no tan buenos?». Fernando se quedó callado por un momento, mirando al techo. «A veces tengo la sensación de que mamá guardaba secretos. Nunca hablaba realmente sobre papá, sobre cómo murió, sobre cómo era su matrimonio. Solo me contaba las versiones perfectas, idealizadas». «¿Qué quieres decir?». «No sé. Simplemente que a veces sentía que había partes de la historia que no conocía, como si toda mi infancia hubiera estado construida sobre medias verdades». Esa noche decidí que Fernando merecía conocer la verdad completa. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la universidad, le pedí que se sentara conmigo en la sala. Tenía la carta de esperanza en las manos, junto con algunas de las fotografías que había encontrado en su escritorio. «Fernando», comencé, sintiendo como mi voz temblaba, «necesito contarte algo sobre la carta que tu madre me dejó. No fue solo una disculpa, fue una confesión». Le conté todo. Cada palabra dolorosa, cada revelación devastadora. Le mostré las fotografías de nuestros padres juntos, le leí pasajes del diario de Gabriela, le expliqué la conexión imposible que nos unía sin que ninguno de los dos lo supiera. Fernando me escuchó en silencio total. Su rostro pasó por una serie de expresiones: shock, incredulidad, dolor, confusión. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante casi 10 minutos. «Entonces», dijo finalmente, con voz quebrada, «mi padre no murió en un accidente fortuito. Murió huyendo hacia tu madre». «Sí, y tu madre no es realmente tu madre. Eres la hija de la mujer por quien mi padre abandonó a mi madre». «Sí, y mi madre te odió durante 25 años por pecados que nunca cometiste». «Sí». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «¿Sabes lo que más me duele?», me preguntó después de un largo silencio. «¿Qué?». «Que mi madre llevó este odio durante décadas, que envenenó nuestra felicidad familiar por algo que pasó antes de que tú y yo nos conociéramos, que desperdició la oportunidad de amarte por culpa de un fantasma del pasado». Se dio vuelta hacia mí, con lágrimas en los ojos. «Isabela, tú has sido la mejor esposa, la mejor madre, la mejor nuera que cualquier familia podría desear. Y ella te hizo sentir inadecuada durante un cuarto de siglo por algo completamente fuera de tu control». «Fernando». «No, déjame terminar. He pasado toda mi vida adulta tratando de mediar entre ustedes dos, pensando que eran incompatibilidades de personalidad. Nunca imaginé que había una historia tan profunda detrás». Se acercó y me tomó de las manos. «¿Pero sabes qué es lo más increíble de todo esto?». «¿Qué?». «Que, a pesar de todo el veneno, todo el odio, toda la manipulación, nosotros nos amamos genuinamente. Construimos algo hermoso sobre las ruinas de la tragedia de nuestros padres. Tenía razón. Nuestro amor había sobrevivido a 25 años de sabotaje sutil, había resistido la hostilidad constante,
las pruebas deliberadas, los intentos de separarnos. ¿Cómo te sientes sobre nuestros padres?, le pregunté. Fernando pensó durante un momento. Triste porque mi padre murió persiguiendo un amor que nunca pudo vivir completamente. Triste porque tu madre cargó con esa culpa durante el resto de su vida. Triste porque dos personas que se amaban profundamente nunca tuvieron la oportunidad de estar juntos. ¿Y sobre nosotros? Sobre nosotros me siento esperanzado. ¿Esperanzado? Sí, porque nosotros sí tuvimos esa oportunidad. Nosotros sí pudimos amar sin restricciones, crear una familia, construir una vida juntos. En cierta forma, estamos viviendo el final feliz que nuestros padres nunca pudieron tener. Esa conversación cambió nuestra relación de maneras profundas. Conocer la verdad sobre nuestros orígenes nos hizo valorar aún más lo que habíamos construido juntos. Ya no teníamos secretos entre nosotros, ya no había sombras del pasado envenenando nuestro presente. Decidimos contarles la verdad a Diego y Emma cuando regresaran de sus estudios universitarios para las vacaciones de Navidad. Tenían derecho a conocer la historia completa de su familia, por compleja y dolorosa que fuera. Sus reacciones fueron sorprendentemente maduras. Diego, que estudiaba psicología, dijo que explicaba muchas de las tensiones familiares que había observado durante su infancia. Emma, que estudiaba historia, quedó fascinada por la complejidad de los secretos familiares. Es como una novela, dijo Emma. Trágica, pero también hermosa. El amor de los abuelos que no pudo ser se convirtió en nuestro amor familiar. ¿No les molesta saber que la abuela Esperanza nos mintió durante años? Les pregunté. Nos duele, admitió Diego, pero también entendemos por qué lo hizo. Estaba herida, traumatizada. Las personas lastimadas a veces lastiman a otros. Además, añadió Emma, al final se arrepintió. Su carta fue su manera de pedirnos perdón a todos. Decidimos también contactar a Carmen para contarle que habíamos descubierto la verdad. La conversación fue emotiva y liberadora. Carmen lloró durante 1 hora cuando le expliqué lo que había encontrado. Isabela, mija, me decía entre sollozos, llevó 20 años guardando este secreto. Gabriela era mi hermana mayor, mi ejemplo a seguir. Cuando murió, prometí cuidarte como si fueras mi propia hija. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque eras muy joven cuando perdiste a tus padres. El trauma de la pérdida, más la verdad sobre la aventura de tu madre. Pensé que era demasiado para una niña. Decidí que cuando fueras adulta te contaría, pero los años pasaron y cada vez era más difícil encontrar el momento adecuado. ¿Sabías que me había casado con el hijo de Esperanza? No, hasta años después. Cuando me dijiste el apellido de tu esposo, investigué un poco y me di cuenta de la conexión. Pero para entonces, ustedes ya estaban establecidos, tenían hijos. ¿Qué sentido tenía destruir tu felicidad con historias del pasado? Carmen tenía razón. Todos habían tratado de protegerme a su manera, incluso Esperanza al final de su vida. Pero la revelación más importante vino cuando Carmen me entregó más cartas de Gabriela que había guardado durante todos estos años. En una de ellas, escrita poco antes de su muerte, Gabriela hablaba sobre mí. Mi pequeña Isabela cumple 12 años mañana. Es tan inteligente, tan determinada. A veces veo en ella la fuerza que yo nunca tuve para tomar las decisiones correctas. Espero que cuando sea mayor sea más valiente que yo. Espero que encuentre un amor puro, sin complicaciones, sin tragedias. Espero que tenga la vida que yo nunca pude darle. Al leer esas palabras, entendí que de alguna manera había cumplido los deseos de mi madre biológica. Había encontrado un amor puro con Fernando. Había construido la vida estable que ella quería para mí. 6 meses después de descubrir la verdad, Fernando y yo decidimos hacer un viaje especial. Fuimos a Argentina,
al lugar donde Eduardo había soñado con huir con Gabriela. Visitamos Buenos Aires, caminamos por las calles donde nuestros padres habían planeado comenzar una nueva vida. No fue un viaje nostálgico o triste. Fue una celebración de haber logrado lo que ellos no pudieron. En un restaurante, con vista al Río de la Plata, Fernando alzó su copa de vino. «Por Eduardo y Gabriela», dijo, «por el amor que no pudieron vivir completamente, pero que de alguna manera nos llevó a nosotros a encontrarnos. Por Esperanza», añadí, «por darnos la verdad cuando ya no podía seguir cargando con ella». «Y por nosotros», concluyó Fernando, «por demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los secretos del pasado». Esa noche, en nuestro hotel en Buenos Aires, hicimos el amor con una intensidad que no habíamos sentido en años. Era como si conocer la verdad sobre nuestros orígenes hubiera liberado algo profundo en nuestra relación. No era solo pasión física, era la conexión espiritual de dos personas que finalmente se conocían completamente, sin secretos, sin sombras del pasado interfiriendo en su presente. Regresamos a Madrid con una sensación de cierre y renovación. Vendimos la casa de Esperanza, como Fernando había planeado, pero guardamos algunos objetos especiales. Fotografías familiares, el escritorio donde Esperanza había escrito su confesión, algunos libros que habían pertenecido a Eduardo. Con parte del dinero de la venta, establecimos una fundación en memoria de Eduardo Vázquez y Gabriela Moreno. La fundación ofrece apoyo legal gratuito a familias que han perdido a sus padres, especialmente a niños que necesitan estabilidad emocional durante procesos de adopción. Era nuestra manera de convertir la tragedia del pasado en esperanza para el futuro. Diego se graduó de psicología y decidió especializarse en terapia familiar. Dice que nuestra historia le enseñó la importancia de la comunicación honesta en las relaciones. Emma se convirtió en historiadora y está escribiendo su tesis doctoral sobre secretos familiares en la España del siglo XX. Nuestra historia será parte de su investigación, anonimizada, por supuesto. Fernando y yo celebramos nuestro 25º aniversario de bodas el año pasado. Fue una celebración pequeña, íntima, pero llena de significado. 25 años de amor que habían sobrevivido a secretos, mentiras, manipulaciones, y que habían salido más fuertes del otro lado. Durante la cena, Fernando me hizo una pregunta que me sorprendió. «Isabela, si hubieras sabido desde el principio toda la historia sobre nuestros padres, sobre Esperanza, sobre tu verdadera identidad, ¿te habrías casado conmigo de todas formas?» Lo pensé durante un momento. Era una pregunta profunda, compleja. «No lo sé», admití finalmente. Quizás el peso de toda esa historia habría sido demasiado. Quizás habríamos sido demasiado conscientes del paralelismo con nuestros padres. «¿Y ahora, sabiendo todo lo que sabes, te casarías conmigo de nuevo?» «Sin dudarlo ni un segundo», respondí inmediatamente. «Porque ahora sé que nuestro amor no es una repetición de la historia de nuestros padres. Es nuestra propia historia, construida día a día con nuestras propias decisiones». ¿Cuál crees que fue la diferencia? ¿Por qué nosotros pudimos tener un final feliz cuando ellos no? Porque nosotros nos conocimos sin cargas del pasado. Nos enamoramos libremente, sin adulterios, sin traiciones, sin secretos. Construimos nuestra relación sobre bases honestas desde el principio. ¿Y por qué?, añadió Fernando, aunque Esperanza trató de separarnos, nunca lo logró. Nuestro amor era más fuerte que sus miedos. Tenía razón. Habíamos superado 25 años de sabotaje sutil precisamente porque nuestro amor era auténtico, sólido, incondicional. Ahora, a los 50 años, me siento más en paz conmigo misma de lo que jamás había estado. Conozco mi historia completa, con todas sus complejidades y tragedias. Entiendo de dónde vengo, quién soy realmente
y hacia dónde voy. La hostilidad de Esperanza ya no me duele. La entiendo. Era una mujer herida que proyectó su dolor sobre mí durante décadas, pero que al final encontró la fuerza para pedir perdón. Mi madre biológica ya no es un misterio. Gabriela era una mujer compleja que tomó decisiones difíciles en circunstancias imposibles. Su amor por Eduardo era real, pero también lo era su amor por mí y por Roberto. Estaba atrapada entre dos mundos, dos amores, dos versiones posibles de su vida. Fernando y yo hemos hablado sobre la posibilidad de escribir un libro sobre nuestra experiencia. No por fama o dinero, sino porque creemos que nuestra historia podría ayudar a otras familias que cargan secretos similares. Los secretos familiares son más comunes de lo que la gente cree. Aventuras ocultas, identidades falsas, parentescos negados, historias reescritas para proteger a los más vulnerables. Muchas familias cargan con mentiras piadosas que se vuelven tóxicas con el tiempo. Nuestra historia demuestra que la verdad, por dolorosa que sea, es más liberadora que la mentira más bien intencionada. También hemos considerado la posibilidad de contactar con otros descendientes de Eduardo y Gabriela, si los hay. Esperanza mencionó en su carta que había hecho investigaciones extensas sobre el pasado. Quizás hay más familia que no conocemos, más historias que desenterrar, pero eso será para el futuro. Por ahora, estamos enfocados en disfrutar la paz que viene después de décadas de guerra silenciosa. La semana pasada, mientras limpiaba el ático de nuestra casa, encontré una caja de recuerdos de nuestros primeros años de matrimonio. Fotografías de la boda, cartas que nos escribíamos cuando Fernando viajaba por trabajo, programas de obras de teatro a las que íbamos cuando éramos jóvenes. En una de las fotos de la boda, estoy abrazando a Esperanza después de la ceremonia. Ambas sonreímos para la cámara, pero ahora puedo ver la tensión en sus ojos, la manera forzada en que me abraza. Sin embargo, también puedo ver algo más. Una mujer mayor tratando desesperadamente de hacer lo correcto a pesar de su dolor personal. No era maldad pura lo que la motivaba. Era amor mal dirigido hacia su hijo, miedo de perder al único hombre que le quedaba después de la traición de Eduardo. En cierta forma, Esperanza y yo éramos más parecidas de lo que ninguna de las dos reconoció nunca. Ambas luchábamos por proteger nuestro lugar en la vida de Fernando. Ambas temíamos ser reemplazadas o abandonadas. Ambas amábamos a la misma persona, aunque de maneras muy diferentes. La diferencia era que yo tenía el derecho legítimo de estar allí, mientras que ella seguía aferrada a un papel que debería haber evolucionado cuando su hijo se casó. Pero ya no guardo rencor hacia ella. Su confesión póstuma fue un acto de valor extraordinario. Habría sido más fácil llevarse esos secretos a la tumba, permitir que siguiéramos viviendo en ignorancia. En lugar de eso, eligió la verdad, eligió liberarnos de las cadenas del pasado, eligió darnos la oportunidad de conocernos completamente. Por eso, aunque tardó 25 años, su última carta fue realmente un acto de amor hacia todos nosotros. Esta es mi historia completa. De nuera odiada a hija adoptiva encontrada. De víctima de secretos familiares a guardiana de la verdad. De mujer que vivía bajo las sombras del pasado a mujer que ha hecho las paces con su historia. Y cada vez que veo a parejas jóvenes comenzar sus vidas juntas, les deseo que tengan la valentía de ser siempre honestos entre ellos. Porque los secretos, incluso los que guardamos para proteger a otros, eventualmente encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando eso pasa, solo el amor verdadero puede sobrevivir a la revelación.